Muy buenos días a todos los que nos acompañan hoy día en el foro sobre las elecciones presidenciales y política exterior que estamos organizando en conjunto Atina Lab y el Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. Al igual que el 2018, este foro pretende ser el foro de discusión de política exterior en la antesala de la elección de las próximas semanas de noviembre, la primera vuelta. Hoy tenemos a representantes de las 4 candidaturas que van liderando los sondeos y nuestra idea es, junto a Juan Pablo Toro, que va a estar en la moderación por parte de Atina Lab, ir planteando temas que hoy día están saliendo a la palestra en el debate de política exterior y que los representantes de los comandos de las candidaturas también puedan expresar los énfasis de sus candidatos en esta materia. Queremos obviamente agradecer la disposición de los representantes y también a Atina Lab, que estamos realizando esta actividad en conjunto y que pretendemos que en cada elección presidencial tengamos este foro en las semanas previas a una definición tan importante como una elección de presidente. Juan Pablo, te dejo la palabra. Muy buenos días a quienes nos acompañan y por supuesto a ti, Jorge, y al Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica por repetir una actividad que ya hicimos en el 2018 y que la verdad consideramos fue exitosa, y cuando estábamos conversando, ¿cierto? Dijimos, bueno, hagámosla de nuevo e invitamos ciertos representantes de las principales, ¿cierto? De los principales candidatas y candidatos que hay hoy día en competencia de cara a las elecciones, ¿cierto? En 6 semanas más. En ese sentido, tenemos hoy día al senador Juan Ignacio Latorre, senador de la República, por supuesto, que representa la campaña de Gabriel Boric. Todos tienen extensos currículos, pero no me puedo detener, ¿cierto?, en estas materias. Tenemos también a Cristian Bisquert, por la candidatura de José Antonio Kast, ex diplomático de carrera y también de larga trayectoria. Por supuesto, tenemos a Paz Zárate, experta en Derecho Internacional, ¿cierto? Un rostro bastante recurrente cada vez que salimos a la palestra como país por el tema de La Haya, por ejemplo. Y tenemos también a Guillermo Holzman, analista político, politólogo. Paz Zárate, perdón, representa la candidatura de Yasna Proboste, y Guillermo Holzman por la candidatura de Sebastián Sichel, ¿cierto? Politólogo conocido también por ustedes. La idea aquí, Jorge va a hacer las primeras preguntas, después paso yo, y al final vamos a recibir las preguntas de ustedes y se las vamos a derivar a quienes ustedes consideren, ¿cierto?, que va dirigida, o si es una pregunta general, ¿cierto?, a ver cómo la responden. Y la verdad es que el tema política exterior, nosotros consideramos que a pesar de la polarización política que evidente que hay en el país, ¿cierto?, no por eso no podemos construir una política de Estado. La verdad es que cuando los países o el mundo ve a Chile, lo ve como, de alguna manera, en términos de relaciones exteriores, lo ve como una unidad, como un Estado, ¿cierto?, que está sufriendo cambios, como cambios ha sufrido el mundo, producto de la pandemia, producto de la crisis económica. La verdad es que hay muchas transformaciones pasando, y por eso yo creo que el tema de la política exterior también es un tema muy relevante que despierta tanto interés. Jorge, tiene usted la palabra Bien. ahora. Muchas gracias. ¿Cómo va a ser el formato? Bueno, que lo sepan los panelistas y la audiencia. Esta primera parte son temas que queremos llevar a conocer las definiciones, las opiniones que tienen las candidaturas en la materia. Cada panelista va a tener 2 minutos para responder por cada uno de los temas. Luego, los panelistas van a hacer un cierre sobre lo que ellos consideran más relevante en política exterior, y finalmente tendremos un espacio para las preguntas del público, que las pueden hacer en el chat, y con Juan Pablo Toro las vamos a estar leyendo. Entonces vamos a partir con el primer tema que ha sido el centro de debate de los últimos días: columnas de opinión hoy día, respuesta de canciller, carta de ex cancilleres hace pocos días, que está relacionado a la política comercial e inversiones. Básicamente a este concepto de revisar o no los tratados de libre comercio, los acuerdos de inversión, en un país como Chile, que sabemos tiene 30 tratados, una amplia red con 65 países, que es donde principalmente fluye las exportaciones chilenas. Eso se cruza con el debate del TPP-11, con incluso lo que ha salido en los últimos días del Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos, o la negociación con la Unión Europea, que está en su etapa de cierre. Entonces, la primera pregunta, y vamos a partir por orden de los candidatos, es:
¿Estamos de acuerdo con esta suerte de revisionismo, revisión de los tratados? ¿Cuál es el alcance de esto? Y la segunda pregunta, también muy contingente, es, en ese contexto, ¿qué pasa con acuerdos que hoy día están en discusión o en curso, como el TPP-11 o el acuerdo con la Unión Europea? Partimos entonces con el senador Latorre, en representación del comando del candidato Boric. Muy bien, bueno, buenos días primero y agradecer la invitación del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. Parece importante conversar, debatir sobre estos temas, sobre política internacional. Bueno, por el tiempo voy directo a la pregunta, además que está en la contingencia. Primero una breve introducción, ¿no? En marzo de este año la OCDE realizó una conferencia para debatir sobre el futuro de los tratados de inversiones, ¿no? Y la conclusión es que existe una clara presión para responder a los desafíos actuales, lo que implica la construcción de nuevos modelos de tratados de protección de inversiones y repensar los capítulos de inversiones de los tratados de libre comercio para dar respuesta a los desafíos globales del siglo XXI. También la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo ha planteado la necesidad de reformar los tratados existentes en materia de comercio e inversiones, lanzando una guía sobre cómo realizar esas reformas a los tratados existentes. Y hoy día más de 150 tratados de inversiones en el mundo se han renegociado, modernizado, actualizado, etc. Por lo tanto, es algo normal en las relaciones comerciales. Hay una vía institucional, hay cláusulas en los mismos tratados y por tanto es algo que se hace. De hecho, la modernización del acuerdo de asociación con la Unión Europea está en su etapa final de negociaciones, aunque yo me reuní hace pocos días con el embajador de la Unión Europea en Chile y me decía, claro, una cosa es que terminen las negociaciones pronto y otra cosa es que llegue al Parlamento pronto, y eso puede demorar perfectamente un año o más incluso. Por otro lado, está el TPP-11, ¿no? Que también está en discusión. Recordemos, fue aprobado en la Cámara de Diputados con una fuerte resistencia de la sociedad civil y de las bancadas de la oposición. No solo del Frente Amplio, que votó en contra, también la bancada del Partido Socialista, la bancada del PPD, del Partido Comunista y del Frente Regionalista Verde Social votaron en contra. Y fue aprobado con votos de la derecha, con algunos votos de la democracia cristiana en la Cámara de Diputados, algunos votos radicales e independientes. Y en el Senado está congelado, de alguna manera, no está en tabla, dado el contexto del estallido social y el proceso constituyente. La misma senadora Yasna Proboste, como presidenta del Senado, planteó en su momento que ella pensaba que no había que ponerlo en tabla, y yo respaldo esa posición. ¿Cuál es el tema de fondo en el poco tiempo que me queda? Nosotros creemos que el TPP-11 profundiza el neoliberalismo en Chile, es una camisa de fuerza para un país como Chile que quiere transitar, es una nueva estrategia de desarrollo sostenible. Sobre todo tenemos un fuerte cuestionamiento a uno de los puntos que tiene que ver con estos mecanismos de resolución de controversia entre estados e inversiones. Ese es uno de los puntos centrales, no es el único, pero creemos que además, dado el proceso constituyente en marcha, no nos parece pertinente aprobar y consolidar este tipo de acuerdos. Igual hay que estar atentos a lo que pase con China, que ha solicitado ingresar. No creo que sea fácil eso, va a ser muy complejo. Y también la discusión que hay en el propio Estados Unidos, donde incluso el presidente Biden ha sido crítico, ¿no?, de estos mecanismos donde las transnacionales, digamos, tienen estos tribunales especiales en relación a otras organizaciones que no los tienen, y estas cláusulas, ¿no?, del sistema de arbitraje de disputa entre inversionistas y estados. Creo que estoy en el tiempo, no sé si me queda... Después, senador, después podemos precisar o profundizar. Sobre todo le dejo una tarea para más adelante del alcance de este concepto de revisión para que pueda profundizarlo en la próxima tanda. Vamos entonces con el representante del comando de José Antonio Kast sobre este tema de revisión de los tratados de libre comercio y de inversión. Don Cristian. Gracias. Bueno, yo creo que partir de una premisa que es fundamental, sobre todo en esta época. Estamos en una vorágine de cambios que muchas veces no alcanzamos a ver el horizonte. Y por lo tanto, los tratados internacionales tienen o deben ser de alguna manera revisados, reevaluados, con el fin de poder adaptarlo a las circunstancias que vive el mundo actual. Y en ese sentido,
creo que es muy importante el TPP-11 porque nos da la posibilidad de reimpulsar una iniciativa que viene desde el punto de vista chileno desde hace muchos años y que ha llegado a más de 30 tratados internacionales y que nos produce una serie de beneficios económicos, seguir adelante. Yo no concuerdo con el senador presente por una razón. Me parece que los tratados tienen que revisarse en función de necesidades reales y de objetivas. No ideologizar el tema, porque si vemos que el tratado TPP-11 es una expresión del neoliberalismo, vamos a tener una serie de problemas con todos los otros tratados que también descansan en un enfoque más o menos parecido. En consecuencia, hay que tener la capacidad para establecer, digamos, no solamente las prioridades, sino que los significados que tiene cada tratado o los conceptos que están atrás de cada tratado o los tratados mismos. En consecuencia, tendría mucho cuidado en ver los temas de ideologización en materia de tratados internacionales. Mientras más objetivos sean y más adecuados a cada circunstancia de los países en función de su desarrollo, me parece que son una gran oportunidad para los países. En consecuencia, estamos por eso. Creemos que hay que reevaluar los tratados, hay que respetar la soberanía nacional, hay que tener la capacidad para flexibilizar la mirada de cada tratado y en función de eso tener claro que lo que está en juego es un modelo, digámoslo abiertamente, es un modelo que pasa por lo que llaman o denominan neoliberalismo, que es un concepto muy licuado, si se quiere, en el sentido de que las interpretaciones son muy variadas. No hay una definición fija que podamos aceptarla todos como común, pero el peligro está en eso, el peligro está en ideologizar en materia internacional los tratados. Eso diría por esta parte. Gracias, Cristian. Vamos con Pasárate en representación de Yanna Proboste. Gracias por esta instancia. Vamos a tratar de ser breves. La política comercial y de inversiones tiene impacto directo en la economía. La red de tratados en esta materia que tiene nuestro país es uno de los motores de su desarrollo y será uno de los motores de su reactivación. La integración es imprescindible para Chile y para la región. Creo que es importante distinguir los tratados ya firmados, y ahí está el concepto de revisión, de los tratados futuros. Respecto a los tratados ya firmados, obviamente la política comercial y de inversión evoluciona en el tiempo, incorpora nuevos temas, experiencias comparadas. Chile es reconocido por su capacidad negociadora, no por haber sido abusado por las multinacionales. Chile es conocido como un actor activo en instancias multilaterales y bilaterales donde se van actualizando estas disciplinas. Todos los acuerdos cuentan con una institucionalidad que permite su modernización y mejoramiento mediante el contacto directo de las partes continuamente. Por lo tanto, aquí no se trata de que sea novedoso plantear el diálogo entre las partes respecto a cómo modernizar o ir corrigiendo un tratado. Lo novedoso es tratar de presentar eso como si fuera novedoso, porque esto no es novedad. Por eso es sorprendente que esto en un programa de gobierno, los mecanismos normales de conversación de las partes. Chile ha tenido mucha experiencia en actualizar y modernizar tratados vigentes. Por ejemplo, Canadá recientemente modernizado mediante la incorporación de un capítulo de género y un capítulo más moderno sobre inversiones. Respecto a la Unión Europea, sabemos que está en un proceso que ya está en curso sobre la modernización. Ese acuerdo es uno de los convenios bilaterales más extensos y modernos en su tiempo de todos los suscritos con la Unión Europea con un país que no era miembro. Para Chile ese acuerdo ha sido muy positivo. Seguimos siendo un socio estratégico de la Unión Europea en América Latina,
y esperamos que eso se mantenga. Respecto a los tratados futuros, Chile tiene una vocación por la economía abierta y por el respeto a la palabra empañada. Eso no va a cambiar. El TPP-11, la posición de Jasna Proboste y de Nuevo Pacto Social en la coalición a este respecto es consistente. En este momento pensamos que no es bueno ocuparnos de este tratado sin priorizar primero lo que sería el reforzamiento de la institucionalidad ambiental mediante el Acuerdo de Escazú. Lo ambiental tiene prioridad y tendrá prioridad en el gobierno de Jasna Proboste. Y sabemos que en este gobierno no ha habido espacio político para avanzar en ese tema. Como bien nos mostró el Brexit a todos los países, la política de integración, la política comercial y de inversiones no son temas sencillos que quepan en una polera o en el rayado de una pared. Por esto es que la senadora Proboste, como candidata de Nuevo Pacto Social, está por tres cosas. Primero, una protección ambiental avanzada, y podemos trabajar en eso a nivel nacional e internacional. Una protección más efectiva de derechos humanos a nivel nacional e internacional, incluyendo estimular iniciativas público-privadas sobre derechos humanos y empresas. Somos el único programa preocupado de este tema. Y estamos por una integración inteligente con nuestra región y el mundo. Entendemos que el recelo que genera el TPP-11, pero creemos que debemos ser consistentes. El TPP-11 es parte de un sistema de tratados que históricamente han beneficiado a Chile. El momento que vivimos hoy, el momento constitucional, es un momento especial en la historia de un país. Constituye una buena pausa para, respondiendo a la política de Estado, buscar mayores consensos a este respecto. Ahora, lo que nos parece importante respecto al arbitraje de inversiones, el arbitraje de inversiones, y yo me dedico a eso, y me dedico a eso defendiendo estados, el arbitraje de inversiones no corresponde a tribunales de multinacionales. El arbitraje de inversiones está organizado por instituciones respetables en todo el mundo, y donde los miembros de esos tribunales corresponden a los más destacados profesores de Derecho Internacional del mundo. Lamento que la exposición que he escuchado se base en prejuicios y no en hechos, y en esos tribunales las estadísticas indican que la proporción de casos fallados en favor de los estados es similar a la de casos fallados en favor de multinacionales, o donde las partes llegan a un acuerdo. Entonces nos parece que es importante sobre esta discusión tener todos los elementos sobre la mesa, y ciertamente en Chile falta mayor comunicación en la sociedad civil acerca de la política comercial. Muchas gracias, Paz. Vamos con Guillermo Holzman, representante de la candidatura de Sebastián Sichel. Muchas gracias por la invitación y por esta iniciativa que esperamos se siga repitiendo en las próximas elecciones presidenciales, porque yo creo que es muy relevante. Primero, vamos a señalar que nuestra candidatura, nuestro proyecto y nuestro programa de gobierno está inserto en un nuevo ciclo en la política, que no solamente se da en Chile, sino que se da a nivel internacional. Por lo tanto, nuestra mirada es de futuro. Y esa mirada de futuro supone, para dar respuesta inmediata a lo que estaba en la pregunta inicial, nosotros no estamos de acuerdo con revisar los tratados. Estamos de acuerdo con generar las capacidades necesarias al interior de Chile, donde nadie sobra, para poder modernizar, actualizar, proyectar, en términos de ¿qué? De los objetivos que nuestro programa tiene y que son necesarios para el país. Primero, recuperación económica. Tratado de libre comercio, acuerdos de libre comercio, relaciones y negociaciones bilaterales que cooperen al crecimiento del país y la recuperación económica. Segundo, actualización y modernización de esos acuerdos para poder hacer frente al cambio climático a nivel global, pero también a la crisis hídrica y la sequía en nuestro país, que es un problema que afecta a nuestra capacidad productiva, que afecta a nuestras exportaciones y nuestra inserción también en el mundo con todos los socios comerciales que tenemos. Un tercer elemento que es fundamental en todo esto es poder establecer de que Chile posee una capacidad negociadora que ya Pasarela lo ha señalado y lo ha dejado establecido, que no solamente tiene una historia, tenemos lecciones aprendidas. Y esa lección aprendida nos lleva primero a establecer que nuestra incorporación al TPP-11 no solamente es necesaria, sino que urgente. El mundo sigue avanzando a un tranco largo y rápido, me atrevería a decir, mientras nosotros queremos hacer un stand-by dentro del país. Tenemos que ser capaces de hacer varias cosas a la vez y el mundo no nos va a esperar. Tenemos acá desafíos relevantes, no solamente en la relación Asia-Pacífico, Indo-Pacífico, Unión Europea, etc.
Con la Unión Europea nos interesa que se finalice esta parte, ojalá lo más pronto posible, pero también empezar inmediatamente a conversar sobre los desafíos futuros que debemos enfrentar y donde la Unión Europea como socio estratégico es relevante. Lo propio pasa, ¿no es cierto?, con las economías emergentes y con las potencias mundiales. En consecuencia, es fundamental que tengamos presente de que nosotros queremos actualizar, proponer nuevas negociaciones bilaterales, pero orientado al crecimiento del país. Y para que ese crecimiento sea real, se requiere transferencia tecnológica, se requiere estar en todo ello. Nuestro compromiso, a su vez, con la integración regional, tenemos, digamos, elementos concretos. Tenemos todo el acuerdo con Brasil, con Argentina, para todo lo que es la conexión digital a través de Humboldt, con Asia, Oceanía. Tenemos una serie de temas que están en la Alianza del Pacífico que permiten, que se, digamos, becas, visas para los miembros de cada uno de estos países. Tenemos que recomponer todas estas cosas de integración regional, como lo estamos haciendo, con una mirada a futuro. En consecuencia, no estamos de acuerdo con la revisión, sí estamos de acuerdo con la actualización y con la claridad respecto a que eso está focalizado en la recuperación económica. Esto es relaciones internacionales, pero claramente hay un vínculo evidente entre cómo hacemos las cosas a nivel internacional y cómo se implementan internamente, y eso está en nuestro programa, en toda la parte económica y crecimiento económico. Muchas gracias, Guillermo. Siempre recordar a los panelistas que en la última parte, si hay algún tema que quieran profundizar o precisar, van a tener la oportunidad. Si ya estamos hablando que el mundo está complejo, vamos a ponerle un nuevo elemento de complejidad, que es la rivalidad estratégica entre China y Estados Unidos, las dos principales potencias mundiales, pero a la vez los dos principales socios comerciales de Chile. El canciller introdujo un concepto llamado neutralidad activa frente a la pregunta de qué debe hacer Chile de acuerdo a su interés nacional frente a esta rivalidad, que ya no es solo comercial, es tecnológica, militar, financiera, y que pareciera que sigue su curso más allá del cambio de gobierno en Estados Unidos. Dos preguntas. La primera, ¿qué creen ustedes que debe ser la posición de Chile frente a esta rivalidad estratégica? O en otras palabras, ¿cómo navegar con esta rivalidad estratégica? Y la segunda pregunta relacionada al ascenso de China en Chile, especialmente en la inversión extranjera en sectores estratégicos. La pregunta en este segundo tema es, ¿qué opinan ustedes respecto de la inversión de China en los sectores estratégicos chilenos, muchos de ellos a través de empresas estatales, y si debiera o no introducirse algún elemento distinto a la evaluación legal, por decirlo de alguna manera, de esa inversión extranjera? Partimos contigo, Guillermo, porque ahora lo vamos a hacer en el orden inverso. Muchas gracias, Jorge. La verdad, digamos, y apreciamos la pregunta. Primero, porque hay que considerar que si China ha aumentado su inversión a nivel mundial y particularmente en América Latina y específicamente en Chile, es porque las respectivas legislaciones lo han permitido. En consecuencia, China lo que hace es aprovechar las oportunidades que cada país abre para esas inversiones. Y eso es legítimo y eso es lícito. Pero si miramos el tema a futuro, sí nos interesa tener cuidado porque no solamente China es la que ha aumentado sus inversiones, también hay países de Medio Oriente que lo han aumentado, países europeos, estadounidenses. Y en esa perspectiva, nosotros creemos que debemos incorporar elementos de un screening, criterios que nos permitan evaluar las inversiones en términos específicos y en áreas específicas. Perdón, esto es un mecanismo que está en la OCDE, es un mecanismo que deberá ser creado obviamente por ley y que la OCDE lo tiene, digamos, incorporado en varios de sus países. Basta nombrar, qué sé yo, como el caso de Canadá, la misma China, Germania, que tiene que ver con criterios, por ejemplo, de seguridad nacional. Digamos, y eso significa que vamos a generar criterios en términos de transparencia para todas las partes. Digamos, acá no pueden haber mecanismos ocultos. La transparencia y la seguridad y la certeza jurídica que Chile puede entregar se basa justamente en esto. La previsibilidad, la no discriminación, la contabilidad, entre otros elementos que la misma OCDE propone y otros organismos financieros internacionales también propenden, es que efectivamente el escenario futuro requiere que cada país resguarda adecuadamente su soberanía, resguarda adecuadamente su infraestructura crítica, resguarda adecuadamente la privacidad de los datos respecto a sus ciudadanos. Entonces hay una serie de temas que hoy día efectivamente están en la agenda, están en el debate y están en las propuestas de varios organismos internacionales. Chile ahí lo que estamos pensando es
efectivamente, en nuestro gobierno, realizar una acción que sea integradora dentro de todos los organismos y entidades que dentro del Estado deben estar interactuando con los inversionistas extranjeros, generar los elementos de trazabilidad y transparencia necesarios, que incluye también al Congreso, porque esto debe ser por ley, y tener en claridad de que esos elementos dan la confianza y dan claridad respecto a cómo se conducen las relaciones internacionales de una manera que sea acorde a lo que el siglo XXI está haciendo y respecto a lo que la agenda mundial está. Hay una agenda mundial de desarrollo que empieza con la Asamblea de Naciones Unidas ahora en septiembre. Hay propuestas que hoy día ya están como en debate y donde necesitamos, yo diría, una visión más que inteligente, estratégica. Digamos, ningún país va a poder ser neutral. Lo que todo país debe tener, y nosotros eso lo queremos hacer y lo estamos proponiendo, es tener una capacidad negociadora, digamos, 2.0, una capacidad negociadora que sea capaz de cautelar los intereses nacionales, pero sea capaz también de proyectar adecuadamente lo que el país necesita para esa recuperación y para poder tomar la senda de desarrollo en este nuevo siglo de la política, que no solamente es nacional, sino que también internacional. Muchas gracias, Guillermo. Paréntesis, quiero agradecer que están dando definiciones. Vamos tomando nota aquí con Juan Pablo y la verdad es que uno va viendo en las candidaturas su visión o su opinión en los temas, que es lo que buscamos finalmente en este seminario. Seguimos entonces con Pazárate, rivalidad estratégica y luego inversión china en sectores estratégicos de Chile. Gracias, Jorge. Bueno, China y Estados Unidos son nuestros principales socios comerciales. China es nuestro principal socio comercial, Estados Unidos es el segundo. Esta rivalidad que vemos hoy, que ha marcado en los últimos años, probablemente marcará los próximos 20 años. Y en esta rivalidad también, aunque hay competencia, al mismo tiempo hay ciertas áreas de colaboración. Pensamos que esta competencia tendrá un peso significativo, pero no es claro que logre subordinar todas las agendas internacionales. Entonces, más bien que una guerra fría, esto parece que vamos a asistir a un escenario multipolar. Y en este contexto, yo creo que nosotros pensamos en nuestra coalición que Chile tiene que mantener una disposición a tener buenas relaciones con ambos países en búsqueda de una autonomía estratégica. Respecto a China y su intención de ser incorporada al TPP-11, como mencionamos en la intervención pasada, nosotros pensamos que es prudente un compás de espera, que esto sería materia del nuevo Congreso. Sí, todavía es muy pronto para decir algo respecto de China porque no sabemos si la intención de incorporarse se va a traducir en algo concreto porque van a haber negativas y eso es un hecho. Respecto a las negociaciones de la OMC, están estancadas, no sabemos si van a avanzar las negociaciones en el TPP-11, va a ser una decisión del próximo Congreso y del Ejecutivo, analizar y encontrar un consenso a este respecto, si como país integraremos o no esas negociaciones, hay que sopesar con objetividad. Ahora, respecto a la inversión extranjera china y en sectores estratégicos y el filtro o screening, en materia de inversión extranjera legalmente no podemos discriminar. La regla general es que el gobierno hará que los inversionistas cumplan con las regulaciones que se le exigen a todos los inversionistas, sean chilenos o extranjeros. Y si alguna de esas inversiones tiene lugar en un sector donde hay concentración, velamos por que se cumplan las normas de libre competencia. En la legislación chilena hoy no hay un mecanismo de screening. Sí hay mecanismos respecto de flujos de capitales e inversión, y entonces en este espacio regulatorio de los flujos de capitales y de inversión no se violan obligaciones internacionales. A nivel comparado, sí, como reacción a la creciente inversión de China, hay reformas a mecanismos de screening. Y ahí los criterios que se utilizan puede ser, por ejemplo, la inversión que se hace en ciertos sectores críticos o estratégicos de la economía, umbrales de participación a los inversionistas extranjeros o la consideración de la participación estatal de la inversión extranjera. Ahora, nos parece prudente decir que hay un riesgo en esto, porque Chile promueve activamente, busca activamente atraer inversión extranjera. Y al implementar un screening, sin desincentivar la información, es un balance muy delicado. Hay un riesgo implícito de convertir esto en una herramienta de proteccionismo, que puede generar un clima discriminatorio, y el clima para los inversionistas es importante, y la predictibilidad. Es importante que Chile mantenga buenos niveles de inversión extranjera directa en el contexto de la recuperación económica post-pandemia. Y por lo tanto, los criterios que se podrían utilizar para el screening tienen que ser muy claros y seguramente utilizando las directrices de la OECD. Gracias. Muchas gracias.
Senador Latorre, en esta tanda, rivalidad estratégica, inversión china en sectores estratégicos. No. Ahora sí, senador. Sí, ahí sí. A ver, yo creo que lo primero es que tenemos que tener mucho cuidado en no propiciar o volver a caer en una dinámica como de guerra fría, digamos, donde los alineamientos de los países eliminan los matices, viéndose todo en blanco-negro y teniendo que adoptar un bloque versus el otro, ¿no? Y yo creo que Chile en ese sentido no debe pertenecer a ningún bloque y no tomar partido por uno u otro país en esta disputa por la hegemonía al final, ¿no? No es solo una guerra comercial, sino que hay una disputa por la hegemonía. En ese sentido creo que no es prudente ni necesario, además, que tengamos que tomar en el fondo cualquier decisión que nosotros tomemos en uno u otro sentido va a afectar más a Chile que a los intereses de China y Estados Unidos, ¿no? Tenemos que entender que hoy día tanto China como Estados Unidos persiguen sus propios intereses, ¿no? Y un país tan pequeño como el nuestro, si queremos tener algo de peso internacional, eso implica buscar de alguna manera, como dice Pepe Mujica, la asociación desde el sur global para tener algo de peso en el mundo que se nos viene. Solos no podemos, y en eso hay que buscar esa mayor coordinación y asociación desde el sur global. Nosotros también adherimos a la idea de una autonomía estratégica, porque además queremos que el Estado de Chile juegue un rol más activo, ¿no? Un Estado emprendedor moderno, y yo creo que esto es parte de lo que se va a discutir en la nueva Constitución, el rol del Estado, cómo superamos esta lógica subsidiaria del Estado para transitar hacia una estrategia de desarrollo sostenible, integral. Y eso implica, bueno, jugar roles en la economía, y eso implica tomar decisiones con autonomía estratégica con ambos países y con otros países también. Respecto de la inversión extranjera en sectores estratégicos, me parece que hay un caso muy reciente, además, que creo que debe ser digno de estudio y de análisis, como el caso de Transelec, por ejemplo, de una empresa estatal china, ¿no? Comprada Transelec, y de alguna manera eso nos tiene que hacer revisar nuestras propias cláusulas de evaluación de esas inversiones en las áreas estratégicas no solo de la economía, digamos, ¿no? Tenemos también otras áreas como por ejemplo el agua, las pensiones, los datos sensibles, los pasaportes, etc. Yo creo que tenemos que revisar o hacer una evaluación efectivamente de esa inversión extranjera en áreas estratégicas, e insisto, yo creo que este tipo de cosas se van a discutir con mucha fuerza en la nueva Constitución, y el próximo gobierno tendrá que implementar también esos cambios y ese rol del Estado. Muchas gracias, senador. Don Cristian Bisquet. Sí, yo partiría de la premisa objetiva de que nosotros somos un país pequeño y por lo tanto necesitamos socios que tengan una visión común en América Latina para poder enfrentar de una manera estratégica e inteligente el desafío de la relación con estos países emergentes que ya están dominando el mundo, como el caso de China. China, por un lado, tiene una expansión económica inobjetable que prácticamente está en el primer lugar del mundo. Y por un lado, no se puede dejar en el tintero el análisis de qué se trata esto, ¿no? ¿Qué hay más allá de toda esta estrategia comercial de China? No creo que sea solo el buscar nuevos mercados e introducir nuevos productos. El Comité Central del Partido Comunista en China sigue decidiendo las grandes líneas de acción de ese país. Y mientras así sea, hay una especie de dicotomía, pero que funciona, y funcionan las dos líneas. Funciona la línea económica y en la línea política. Y en la línea política preocupa porque ellos en este momento están en una fase de consolidación económica en el mundo.
Pero luego vendrá la parte inevitable, porque los países tienen una vocación política de llevar sus proyecciones, sus propuestas, sus estrategias políticas a los países. Y los países más chicos son más susceptibles de ser influenciados o ser empujados a tomar determinadas líneas de acción política que pueden tener consecuencias para un país. De manera tal que yo no veo un análisis en general, veo todo el análisis circunscrito al aspecto económico de China, pero muy poco o nada sobre el aspecto político de China. Y China no es un país que funcione con una democracia plena, ni con los valores occidentales, ni mucho menos. Existe ahí un viejo modelo político que es el Comité Central, donde se deciden las grandes líneas de acción política y que está presidido por el presidente de la República, y que en algún momento eso va a ser, va a expresarse, y ahí va a haber un problema en el tiempo inevitable para enfrentarlo. Por eso digo que es sumamente relevante que los países con vocación democrática y con capacidad estratégica desde el punto de vista de la autonomía de nuestros países para generar una estrategia inteligente, flexible, que nos permita regular de alguna manera la entrada de los productos, que a pesar de poder estar una cantidad de convenios y regulaciones vigentes y que por ahí pasan las cosas y hay un acuerdo y todos se entienden, es importante levantar un poco la mirada y ver la proyección que eso puede tener. Eso por una parte. Lo otro era, la segunda pregunta era... Sí, para ir acotando, Cristian, Chile frente a la rivalidad estratégica de Estados Unidos y China. Sí, nosotros no tenemos muchas alternativas. Nosotros tenemos que jugar a un equilibrio inteligente que nos permita tener una relación lo más fluida posible con Estados Unidos y con China. Vemos que China cada día tiene más presencia en Chile, y con el tiempo va a ser aún más, de manera tal que tendremos que generar alguna estrategia, no para frenar la inversión, sino que para de alguna manera defender nuestros conceptos básicos como nuestra soberanía nacional, sin que eso afecte la inversión. Pero eso significa tener un planteamiento estratégico que involucre profundamente a la Cancillería chilena y al mundo de la política, para los efectos de estar, de alguna manera, ir preparándose cada vez más en esta relación dicotómica, pero que es real, cada día va a ser más efectiva, de la presencia china y la guerra de los Estados Unidos con China, y que tendremos que estar preparados por país. Los países chicos no necesariamente no deben tener influencia. Hay muchos países que son pequeños, pero que tienen una presencia internacional importante y juegan un rol en el concepto de las naciones. En consecuencia, Chile podría perfectamente bien y tiene las capacidades para eso, tiene una cancillería sólida respecto a sus diplomáticos, tiene a un cierto nivel del país gente suficientemente preparada como para generar las condiciones de ver este problema con una mirada que nos permita de una u otra forma tener la capacidad de administrar el problema. Bien. Gracias, Cristian. Hemos terminado este primer bloque de dos grandes temas. Ahora dejo la palabra a Juan Pablo Toro para la segunda tanda de temas. Muchas gracias, Jorge. La verdad que es muy interesante ver las diferencias, pero también ciertas coincidencias. Yo creo que aquí, por lo menos, yo he escuchado que todos quieren, en el fondo, a través de sus programas y sus candidatos, de que Chile tenga la capacidad, ¿cierto?, para tomar decisiones políticas independientes, para posicionar en el mundo, lo cual me parece positivo, aunque hay diferencias sobre tratados, ¿cierto?, y sobre otros aspectos.
Pero yo los quiero llevar al barrio, ¿no? Al vecindario. Yo creo que aquí todos hemos sido testigos los últimos años de que hemos tenido diferendos con los países vecinos, que nos han llevado en algunos casos a cortes internacionales, con resultados, ¿cierto?, distintos. Los próximos días, ¿cierto?, también deberíamos tener noticias probablemente sobre Bolivia y el caso Silala. Pero lo que ha impactado últimamente también son las renovadas pretensiones argentinas sobre territorios australes, donde hay una superposición. El gobierno chileno ha dejado claro su postura que ha sido rechazada, cuestionada por el Senado argentino en forma reciente. Y en estas pretensiones también hay evidentemente una proyección antártica que se está tratando de construir. En ese sentido, yo quisiera preguntarles de forma concreta a ustedes, y vamos a volver al orden de la papeleta, entonces va a empezar el senador Latorre, sobre qué medidas concretas va a tomar su candidato o candidata de convertirse en presidente o presidenta después de las próximas elecciones, ¿cierto?, para defender la integridad territorial de Chile ante las pretensiones, ¿cierto?, de Argentina en lo específico, y respecto a los otros dos vecinos, Perú y Bolivia, cuáles son sus planes de ellos. Se va, por ejemplo, con Bolivia se va a tratar de normalizar relaciones, no tenemos relaciones, ¿cierto? Se va a avanzar en ese sentido. ¿Qué se va a hacer con los capítulos pendientes que hay con Perú, ¿cierto? Hay un pequeño triángulo, no, ellos no han aplicado la Convención del Mar. Entonces, ¿qué medidas concretas van a hacer ustedes para defender la integridad territorial? Y partimos con el senador Latorre de la candidatura de Boric, que por lo demás es magallánico. Entonces, en la zona austral tenemos a alguien que conoce la zona. Senador, por favor. Gracias. Sí, a ver, lo primero, sobre nuestros países vecinos, yo creo que hay una agenda muy rica de integración, ¿no? De integración y de una agenda transfronteriza de alguna manera que hay que potenciar. Y muchas veces estas controversias, estas diferencias limítrofes, históricas, etcétera, que cada cierto tiempo aparecen, a veces empaña la posibilidad de mirar una agenda más integral, ¿no? Yo creo que el caso argentino es un buen ejemplo, digamos, lo de la plataforma continental. En eso nosotros hemos tomado una postura política, porque esto además está en desarrollo, ¿no?, de apoyar el trabajo de la DIFROL y entender que acá hay una política de Estado. De hecho, el Senado chileno sacó un proyecto de acuerdo, que es una declaración, digamos, de respaldo y con ciertos puntos, y fue aprobada unánimemente. Yo también voté a favor y fue de alguna manera también conversado con nuestro candidato presidencial Gabriel Boric y el comando, etcétera, y fue una postura política. Y en ese sentido entendemos que cualquier diferencia limítrofe, digamos, cualquier controversia de este tipo tiene que desarrollarse por la vía diplomática y respetando el derecho internacional, ¿no? Y en ese sentido nosotros vamos a seguir esa línea e intentando promover que, insisto, no afecte una agenda mucho más integral con nuestros países vecinos. Tenemos sobre la misma Antártica, nosotros estamos convencidos de que deberíamos, en conjunto con Argentina, trabajar, como de hecho hay iniciativas de cooperación en ciencia, la lucha contra el cambio climático, el aporte que tiene. O sea, entendemos que la Antártica es un espacio de un bien natural común mundial, ¿no?, de la humanidad, que juega un rol en ese sentido, incluso de paz, ¿no? Y sabemos también que pueden haber intereses económicos, intereses a largo plazo, digamos, de potencias justamente que quieren extraer recursos. Entonces, bueno, ahí hay una agenda que es más de largo plazo que tiene que trascender esta coyuntura, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, nosotros hemos hablado del triángulo del litio. Creo que tenemos una oportunidad enorme, los países Argentina, Bolivia, Chile, de agregar cadenas de valor, de cooperación en ciencia y tecnología, innovación, un rol del Estado, insistimos, más activo, más emprendedor, pero en alianza, moderno, en alianza con el sector privado y con la inversión extranjera, pero que con transferencia tecnológica, y ahí tenemos una potencialidad enorme. Lo mismo en cuanto a la energía, ¿no?, la transición energética ecológica, la potencialidad justamente de energía solar, por ejemplo, y eso se puede hacer también de manera colaborativa. Entonces,
dicho en síntesis, como también por el tiempo, nosotros creemos que acá hay que construir una agenda mucho más rica, integral, de cooperación, de intercambio con nuestros países vecinos. Es la mejor manera incluso de desincentivar conflictos, o desescalar, digamos, conflictos. Hay que tener mucho cuidado con los nacionalismos que algunos quieren explotar acá y tener una mirada mucho más de futuro desde el sur global con nuestros países vecinos. Muchas gracias. Cristian Bisquet, ¿cuáles medidas concretas para reforzar o defender la integridad territorial de Chile ante las distintas disputas que tenemos y las renovadas pretensiones argentinas que han hecho noticia en los últimos días? Gracias. Yo creo que lo primero que habría que entender es que nosotros tenemos una relación perenne con Argentina que debemos permanentemente tratar con una delicadeza y un cuidado extraordinario. Que nuestras diferencias sean por medio de instrumentos como el derecho internacional, basados en la cooperación y en agendas comunes que puedan, lo que dice el senador Latorre, lo comparto plenamente, que puedan ir desescalando la posibilidad eventual de otros conflictos o los conflictos en ciernes, de manera tal que yo no quisiera por ningún motivo, ni el Partido Republicano, ni José Antonio Kast, que esto fuera yendo de manera tal que mañana nos encontremos frente a una situación de conflicto sumamente complejo para... Parece que un corte de conexión. Aquí lo tenemos. Ahí Cristian está de regreso. Una llamada telefónica y se cayó todo acá. Puede pasar. Ahí está, perdón. Decía que esa sería una forma permanente de tener una agenda constructiva con los países vecinos y claro, en aquellos aspectos que surgen muchas veces en el fragor de las situaciones donde Argentina de repente se sale un poco del carril, tendrá que haber, la misma agenda tendrá que tener preposiciones que permitan esos exabruptos puedan encontrar un camino de solución y prime la visión de futuro de estas naciones que están condenadas, entre comillas, para siempre en un camino de trabajo común, tanto Perú, tanto Bolivia, el caso de Bolivia, o lo que queda pendiente con Perú, en fin, de la misma manera. Yo creo que se sigue manteniendo por parte de la Cancillería y de los presidentes de la República una activa trabajo sobre las relaciones bilaterales que permitan acercar posiciones con todos estos países y ese debe ser el camino. Yo no veo otro camino que el respeto al derecho internacional el diálogo y la capacidad de entendimiento sobre todos los temas que están pendientes o que han surgido en el camino. Muchas gracias, Cristian. Ahora por el comando de Yasna Proboste, pasárate. Muchas gracias. Respecto a la relación con nuestros vecinos, es uno de los énfasis del programa de Relaciones Exteriores de la senadora Proboste y Nuevo Pacto Social. Con nuestros vecinos compartimos muchos problemas y desafíos, y con la región, por supuesto, particularmente post-pandemia, y pensamos que es bueno afrontarlos juntos en un panorama internacional que es cada vez más complejo. Es importante puntualizar que velar por nuestros intereses y trabajar por relaciones armónicas con nuestros vecinos no son objetivos contrapuestos. Habiendo dicho eso, también es importante decir que nuestros límites son un tema de Estado. No deben usarse nunca para réditos de política nacional contingente. La unidad nacional de los distintos sectores que hemos visto en semanas pasadas respecto al tema de Argentina, por ejemplo, es algo que se necesita tener siempre y cultivar y valorar.
Respecto a Argentina, nuestra vinculación es muy rica y se ha nutrido a través de múltiples vías de cooperación. Es una relación muy valiosa. Pensamos que nunca se puede dar por sentado el actual estado de las relaciones. Nunca hay que olvidar que hay gente que ha sacrificado su vida para que tengamos una relación tan amistosa como la tenemos hoy. La mediación papal es hasta hoy mundialmente valorada como una solución pacífica de controversias y como fue para el caso Beagle entre Chile y Argentina. Respecto a la plataforma continental, nos parece evidente que hay una diferencia con Argentina, una superposición de reclamaciones en este tema. En ese sentido, respaldamos el trabajo de DIFROL y nos parece importante encontrar un cauce para manejar esa diferencia dentro de las alternativas que se ofrecen en el Tratado de Paz y Amistad, evitando que se afecte una relación que, como dijimos, es tan importante. El Tratado de Paz y Amistad del año 84 establece con claridad las herramientas de solución pacífica de controversias en un orden progresivo. Y la primera es el diálogo, que por cierto hay que tener. Es el momento de la diplomacia. Y si esto no fructifica, existen otros mecanismos legales en un orden progresivo para resolver esa diferencia. Nos parece que ese es el punto importante el día de hoy. Respecto al límite en general con Argentina, es bueno decir, además, que Chile y Argentina comparten, hay una serie de incendios, pero no está pasando nada acá. Chile y Argentina comparten la segunda frontera más extensa del mundo, con algunas zonas de muy difícil acceso. Entonces es importante saber que si ahora, en este momento de la historia, tenemos acceso a ciertas herramientas técnicas que nos permiten hacer este tipo de delimitación y precisión, esto es bienvenido. Respecto a Perú, también es una relación muy nutrida. Perú, que es miembro de APEC, como nosotros, y de la Alianza del Pacífico. Hemos avanzado en ese contexto y también bilateralmente en consolidar un proceso de acercamiento post-fallo de la Corte Internacional de Justicia, en todos los niveles. Vamos a estar siempre por estrechar vínculos como socios estratégicos, por honrar compromisos compartidos con nuestro país hermano. Respecto al triángulo terrestre, que Juan Pablo mencionaba, la posición de Chile es conocida. Esto en realidad es un falso dilema, es una cosa pequeñita. La Cancillería ha explicado en múltiples ocasiones la precisión respecto de esta pequeña extensión y solamente nos cabe sumarnos a ella. Respecto de Bolivia. Y vamos terminando, si queremos. Vamos terminando. Están pendientes los alegatos ante Silala. Los alegatos ante Silala van a culminar 15 años de litigación con nuestros vecinos. Sin embargo, es importante señalar que Bolivia ya reconoció lo más importante, que se trata de un río internacional. Y en este contexto que hemos ido despegando... Gracias, tenemos que pasar, pero van a haber después un espacio. Solo quiero decir, manifestar la disposición a profundizar la relación bilateral. Bueno, gracias. Muchas gracias. Y por el comando de Sebastián Sichel tenemos a Guillermo Holzman. Guillermo, por favor. Ok, muchas gracias. Primero, para ocupar bien el tiempo, es evidente que cuando hablamos los vecinos tenemos que considerar la perspectiva histórica, la perspectiva geopolítica, la situación actual, pero particularmente qué cosa queremos a futuro. Y en esa perspectiva es evidente, y yo creo que todos estamos de acuerdo, en que la relación con los vecinos debe basarse en un diálogo permanente, en la generación de espacios de convergencia, donde cada uno de los países va a tratar de poder defender sus intereses nacionales. Si esos intereses están en contraposición, hay mecanismos pacíficos, mecanismos diplomáticos, mecanismos jurídicos que están en el Tratado de Paz y Amistad, digamos, vigentes con Argentina y que son bastante claros y concretos, como yo lo he explicado Paz. También lo hay con Bolivia respecto a cómo se han ido superando las controversias entre ambos países y también lo existen con Perú. Dentro de todo eso, a su vez, está la economía digital que nos lleva al 5G y todo el cable de Humboldt. O sea, al lado de todo eso está todos los acuerdos bilaterales que hemos firmado. Al lado de todo eso está la complementación económica, financiera y energética que en más de algún minuto se ha tratado de ir avanzando. En suma, nuestra candidatura tiene claro de que los vecinos son un socio necesario, permanente y con el cual debemos construir futuro. Lo segundo es que con respecto, digamos, a Perú, necesitamos estrechar mucho más los vínculos en áreas concretas, que sea gradual, que sea con resultados, y lo propio con Bolivia. Con Bolivia, el mes pasado, se volvió a reunir, digamos, en todo el acuerdo de complementación económica, recién, de que no se había reunido en 2010, se vuelve a reunir.
Es decir, con Perú tenemos los gabinetes binacionales, con Argentina tenemos una relación que es bastante fructífera. En consecuencia, hay un contexto que nos dice que para el futuro debemos tener una capacidad mucho mayor para poder avanzar en conjunto en aquellas cosas que nos interesan, una capacidad mucho mayor para poder evitar confrontaciones que no son necesarias para los intereses nacionales de cada país, y tercero, mirar el futuro en conjunto. Y respecto a la Antártica es un bien que hoy día está protegido por un tratado, pero que no quita que haya intereses de otros países, y Chile tiene muy claro cuáles son los intereses respecto a esa Antártica y a la posición geoestratégica que le corresponde a nivel mundial en torno a eso. Y eso supone una posición, yo diría, digamos, muy concreta en términos de cómo vamos a enfrentar ese proceso que no solamente importa a los países vecinos, sino que también al mundo. Muchas gracias. Ahora volvemos al orden inverso, ¿cierto? Y ya queda la última pregunta por mi lado, porque, bueno, una de las cosas que yo veía también leyendo los programas de ustedes, que en general todos coinciden que la política exterior tiene que ser más participativa, ¿no? En eso, la verdad que es una positiva coincidencia. Sé que queremos también darle, ya hay 21 preguntas para que ustedes vayan viendo, o sea, el interés que ha despertado esto. Y mi pregunta final tiene que ver un poco con las preocupaciones que despiertan los efectos de la globalización en Chile. En esto, la verdad es que Chile es muy similar a lo que ha pasado en otros países. Ustedes si vienen en Europa o en Estados Unidos, en otros países hay preocupación por los efectos de la globalización. De alguna manera la pandemia nos mostró una cara muy, muy compleja de la globalización, ¿ah? Así como tenemos beneficios también por el lado del comercio y la movilidad de las personas. Y en este sentido, hay dos temas que son preocupaciones recurrentes. Uno es el tema del narcotráfico, otro es el tema de la migración irregular. Ambos tienen sus diferencias, ¿cierto? Algo tienen, la migración tiene un aspecto humanitario, innegable. Hay una diferencia entre migrantes y refugiados que conocemos, y por otro lado el narcotráfico, la verdad que es un delito. Entonces, yo les quiero preguntar a ustedes, ¿cómo van a buscar ustedes una cooperación regional, ¿cierto?, para enfrentar temas de narcotráfico, olas de migratorias, cuando la verdad en la región los mecanismos de integración están bastante desarticulados, porque es imposible que un país por sí mismo dé una respuesta, ¿cierto?, a un problema que la verdad, o a fenómenos, desafíos que son más bien colectivos. Partimos entonces con Guillermo y vamos en orden inverso. Gracias, Juan Pablo. La verdad que agradezco que considere de que un gobierno puede hacer todo eso con respecto a la región, respecto a dos temas: narcotráfico, crimen organizado y migraciones, que tiene una agenda internacional y está dentro de los riesgos y amenazas considerados en todos los organismos. En consecuencia, en primer lugar, hay lineamientos internacionales que están orientados primero, a identificar los riesgos de las migraciones. Respecto a las migraciones, para nosotros lo primero es poder generar una conversación bajo el paraguas de los organismos regionales o mundiales preocupados de todo ello para ver la situación particular de América del Sur. Y eso significa generar un ámbito, yo diría, bilateral o multilateral en la región que nos permita tomar medidas donde todos nos podamos comprometer. ¿Por qué hacemos esto? Porque si vamos a la OEA o vamos a Naciones Unidas, cualquier solución se va a demorar años, en virtud de la propia burocracia natural de este tipo de organismos. Y acá tenemos un tema migratorio que, más allá de ser un fenómeno mundial, afecta a cada uno de los países de América del Sur. Es evidente de que quienes vienen de Venezuela, porque en Chile tenemos 1.800.000 migrantes, una cantidad importante que proviene de Venezuela, otros que provienen de Haití, que son 155.000, digamos, otros que provienen de otros países. Entonces, y acá tenemos una necesidad de que una migración que afecta a Colombia, a Ecuador, a Perú, a Chile, a Bolivia, en menor medida, como en una medida distinta, a Brasil y también a Argentina, definitivamente requiere una concordancia y una alineación estratégica de los países para ver qué hacemos eso. Pero eso tiene criterios. El primer criterio es el cuidado de la dignidad humana. Es decir, el migrante es irregular, pero su dignidad, digamos, se protege. Segundo, una capacidad de anticipación de cada uno de los países para poder ir generando, ya sea en la idea de albergues, ya sea en una serie de cosas. Nosotros, como candidatura, estamos de acuerdo en firmar el Pacto de Migrantes una vez que tengamos el reglamento de la política migratoria aprobado recién en el mes de abril. Se supone que ahora en noviembre ese reglamento debería estar listo. Y eso nos va a permitir tener los criterios necesarios para poder suscribir efectivamente ese pacto. Ahora bien, digamos, en esa migración se requiere entonces va a ser un desafío al multilateralismo regional poder ver cómo enfrentamos. Porque la migración no se enfrenta solamente con policías y militares. La migración se enfrenta con los estados.
digamos, y eso significa sanidad, significa educación, significa una serie de cosas. Entonces yo creo que acá hay que hacer un diseño que sea acorde a las capacidades, recursos y necesidades de cada uno de los países. Respecto al crimen organizado y narcotráfico, necesitamos alineamiento institucional en cada país. No basta con que los persigamos, hagamos grandes digamos, capturas de droga, si no tenemos la tipificación adecuada de los delitos en el sistema nacional, una claridad respecto a cuándo concurren las extradiciones, una capacidad de compartir información de inteligencia, y esto supone reforzar el sistema de inteligencia a nivel nacional. Y eso es una discusión distinta, pero muy necesaria en nuestro país, desde el punto de vista estratégico. Y eso significa tener alineamiento institucional, porque lo contrario nos vamos a quedar solamente en una pelea directa y no una capacidad de sanción y de disminución y neutralización de estos flagelos. Estamos de acuerdo. Muchas gracias, Guillermo. Vamos, Paz. Entonces, ¿cómo abordar, o sea, cómo generar una respuesta regional a un desafío que la verdad hoy día tenemos todos los países? Sí, Juan Pablo, lo que no me quedó claro es si tú quieres que en una misma pregunta se aborde migración y el tema de Sí, el crimen transnacional o bien solo migración. Guardando las diferencias, a lo que me explico mejor, en el fondo yo digo, son dos desafíos distintos, por supuesto. Ya expliqué, uno tiene una componente humanitaria que el otro no tiene, que es un delito. Pero la verdad son problemas de la globalización, desafíos regionales que no puede resolver un país por sí mismo. O sea, ningún país tiene la capacidad para resolver el problema de migración o los problemas de narcotráfico. Entonces, la verdad, se necesita coordinación regional. ¿Cómo gestionar, cómo crear una coordinación regional hoy día cuando los organismos regionales, la verdad, que están bastante inmovilizados? La pandemia lo dejó en evidencia. Yo creo no pudimos generar una respuesta colectiva, ¿no? Gracias, Juan Pablo. Bueno, la migración es una oportunidad cuando el Estado dispone de los mecanismos para que se produzca de manera ordenada, segura, regular y digna. Esta es la posición de esta candidatura. En América Latina, buena parte de la migración, como decías tú, tiene características de refugio y esa significa otro tipo de obligaciones por parte de los estados. El hecho que sea refugio y que esa sea una característica mayoritaria refuerza la necesidad de la solución multilateral. Hay que destacar, migración venezolana, el segundo mayor desplazamiento forzado en el mundo después de la guerra en Siria. Nuestra propuesta para la actual crisis migratoria es la cooperación internacional con albergues humanitarios levantados con gestión internacional. Asimismo, en esos albergues tiene que haber juridicidad, la coordinación de entidades del Estado, incluyendo el gobierno regional, Poder Judicial, Instituto de Derechos Humanos, Defensoría de la Niñez, las policías. Nos interesa el diálogo. ¿Y qué tipo de diálogo? Somos receptor de migración y estamos en una ruta migratoria, somos el último país del continente, pero hay muchos países que los migrantes tienen que cruzar. Un tercio de esos migrantes son niños, muchos de ellos viajan solos. Es indispensable tener un diálogo ad hoc, no en las instituciones que tú mencionabas que están desacreditadas o tal vez no funcionando muy bien o que tal vez no tengan las competencias. Pensamos que es importante convocar una conferencia de alto nivel ad hoc, una instancia ad hoc, donde participen los países que son parte de la ruta migratoria para combatir, entre otras cosas, el tráfico ilícito de migrantes. Y esta es una responsabilidad común. Ahora, hacía la puntualización al principio porque el crimen organizado es una amenaza a la seguridad relevante en América Latina, pero es muy importante separar la migración del crimen. Y hacer la distinción es muy importante para prevenir violaciones a los derechos humanos, discriminación, racismo y avanzar hacia la inclusión. Nos parece que es hora de superar la lógica securitizadora del fenómeno de la migración, que la considera un asunto de seguridad nacional. Nos parece de toda justicia que el tema tenga un espacio en la agenda de política exterior. Mencionamos la cooperación y que esa cooperación internacional tal vez en esta instancia ad hoc para la crisis, pero en general mantener, ya tenemos diálogo con países vecinos, con Perú y Bolivia. Respecto a Sudamérica también tenemos diálogo con Colombia, Paraguay, Ecuador y Perú. Y esos diálogos, lamentablemente, como mencionabas tú, las instancias regionales permanentes están un poco debilitadas. Chile siempre ha estado empujando la convergencia de las instancias que hay, el mejoramiento, la superación de los problemas, y pensamos que priorizando de manera estratégica, siendo pragmáticos, evitaremos la superposición y los dobles esfuerzos. Gracias. Muchas gracias. La candidatura de José Antonio Caz. Cristian Vizquet tiene la palabra. Sí,
obviamente que se trata de un fenómeno, los dos, las migraciones y el problema del crimen organizado, narcotráfico, nuevos desde el punto de vista de su extensión y de su capacidad de entrar en los países y tomar territorio. En consecuencia, es altamente complejo la forma en que debiera enfrentarse. No obstante, sin duda que aparece como todo sentido común que se haga un esfuerzo a nivel regional por crear instancias de alto nivel en materia de preparación del narcotráfico para generar estrategias que vayan reduciendo y vayan buscando la línea del dinero, que es fundamental para poder desbaratar, digamos, bandas de esta naturaleza y con ello pensar que es posible una batalla, porque hasta el momento se ve bastante perdida en todas partes. Les pongo el caso, por ejemplo, de un país que no tenía cero narcotráfico y hoy día tiene casi la mitad del país tomado o cooptado, que es el caso de Guatemala. En consecuencia, ya no hay manera de poder confrontarlo. Entonces, se necesita la cooperación internacional o regional para crear inteligencia que sea operativa y pueda tener resultados. Ahora, evidentemente que también hay un tema que está por debajo, que es más bien sociológico. La pobreza o los niveles de extrema pobreza son canales muy naturales para converger en narcotráfico. Entonces, ahí hay una situación que los estados, los gobiernos, la política deben hacerse cargo y buscar maneras de poder insertar de una manera estos sectores que están totalmente desprotegidos. Y lamentablemente el narcotráfico se encarga mucho de utilizar niños, jóvenes, para hacer correr la droga y ellos, digamos, están resguardados. El tema es un tema que requiere el máximo grado de responsabilidad y una política muy consciente, muy clara, de cómo se debe actuar. Bajo ese paraguas, bajo ese panorama, creo que podría pensarse en que puede enfrentarse el narcotráfico. El tema de las migraciones es un fenómeno. Estamos en el tiempo. Sí. Estamos en el tiempo. Gracias. Senador Latorre, por la candidatura de Gabriel Boric. Muchas gracias. Sí, a ver, lo primero, migraciones. Yo creo que hay que separar, los temas son demasiado gruesos y complejos como para abordarlo así tan rápido. Todo, pero no tenemos tanto tiempo. No, pero además creo que es bueno separar, porque no creo que sea bueno mezclar migraciones con crimen organizado. Entonces son dos temas muy distintos. Primero, en migraciones hay un pacto mundial, el Pacto Mundial de Marrakech, del año 2018, donde firmaron más de 150 países. Es lo más avanzado que hay en términos de un pacto mundial para una migración segura, ordenada y regular, y lamentablemente el gobierno Piñera no firmó. Y yo creo que eso es un error político que trae consecuencias y que tiene que ver con un desprecio de una cierta derecha en el mundo, no solo en Chile, que desprecia el multilateralismo, desprecia el sistema de Naciones Unidas, desprecia esta búsqueda de entender que acá hay fenómenos globales, que el mundo va aprendiendo cómo abordarlos y recomienda buenas prácticas, orientaciones, buenas políticas públicas. Y entonces la legislación se tiene que adecuar a esos pactos y no al revés, ¿no? Acá hicimos el proceso inverso con una legislación y que muchas veces estos temas se explotan comunicacionalmente, se sacan partidas electorales cuando hay una crisis humanitaria, brutal, humanitaria. Entonces, sin duda que hay que abordar el tema migratorio desde una perspectiva de derechos humanos, y en esas recomendaciones, por ejemplo, está el que las expulsiones sean un último recurso, no la primera respuesta, sino que un último recurso. Tiene que haber un debido proceso, no tiene que ser con discriminación arbitraria por parte de la autoridad, disminuir al máximo, y eso la autoridad gubernamental tiene una responsabilidad de disminuir
las dinámicas de xenofobia, de racismo, de discriminación que se pueden despertar a nivel nacional. Entonces, ahí hay una primera gran cuestión. Después el abordaje a nivel local, con los GORE, los municipios, la sociedad civil organizada, lleva mucho tiempo, tiene mucha experiencia, podemos aprender mucho y trabajar en conjunto con la sociedad civil y el sistema también internacional. ¿Para qué decir? No voy a profundizar en lo que fue el show de Cúcuta, de Piñera, y el efecto de llamada de lo que produjo. Eso lo han reconocido los propios sectores de la derecha como un error político, y hoy día nos tenemos que hacer cargo. Y para qué decir también la vergüenza internacional de estas marchas antimigrantes, el silencio cómplice, pasivo del gobierno, estas agresiones racistas a la población migrante, y eso es finalmente una vergüenza internacional para Chile. Somos portada internacional en todos los medios. Un minuto o 30 segundos para el tema narcotráfico. ¿Sí? Como a nivel regional podemos... Sí, no, cooperación, creo que se ha dicho, cooperación con los países vecinos, obviamente con los países que sean responsables, digamos, países de origen, pero también algunas formas de regularización transitoria. Acá lo que tenemos que buscar es disminuir la irregularidad. Colombia está haciendo algo, un esfuerzo muy gigantesco como un país vecino de Venezuela, pero creo que la carga se puede distribuir entre más países de América Latina y dentro de Chile también, no solo en las regiones y comunas del norte, sino que también una distribución regional. Y ojo que el efecto económico positivo de las migraciones, hay estudios del Banco Central antes del estallido social que daban cuenta del aporte económico de las migraciones. Perfecto. Dos palabras muy rápido con el Muchas tema. Gracias, senador. Estamos como el tiempo. Bueno. Va a tener después su espacio. Jorge, dejo con usted la palabra. La verdad es que aquí hemos visto una apuesta por la cooperación, no porque esté un poco debilitada, no, por lo menos ahí veo que hay una decisión o voluntad de insistir en ella. Bueno, es bastante interesante. Jorge, gracias. Juan Pablo, bueno, estaba viendo que ya llevamos casi 1 hora y cuarto, se ha pasado muy rápido. Vamos a hacer una pequeña modificación. Mientras estábamos en el debate, hemos agrupado algunas preguntas en temas y luego vamos a dejar en la parte final su cierre, porque estos temas se van a dar cuenta que son temáticas o para precisar o algunas que no han podido ser abordadas por el tiempo. Vamos a hacerla específica. Vamos a partir con Guillermo Holzman, que hablaba del futuro. Son preguntas específicas. Ese futuro, ¿dónde diversificamos? ¿Dónde están las nuevas alianzas? ¿Dónde están las oportunidades en la visión del candidato Sichel? A ver, yo creo que bastante amplio, pero primero, digamos, consideremos de que nuestra candidatura está hacia las personas, hacia la gente, la promoción del crecimiento, promoción de las pymes, y en consecuencia es ahí donde llega el primer aporte de las relaciones internacionales, que estaría en el área económica. Propender a todos aquellos acuerdos que nos generen transferencias tecnológicas que nos permitan ir planteando para las pymes que ser parte de una plataforma industrial que sea acorde al escenario comercial, tanto de mercado, que está en Asia-Pacífico, que está en Oceanía, en el Indo-Pacífico, en el resto del mundo, para los próximos 30 o 40 o 50 años. En consecuencia, estamos hablando de una estrategia de relaciones internacionales donde se considera las regiones, donde se considera las personas, donde se considera las pymes, y efectivamente con esa visión de futuro. Consideremos solamente que en el caso de China, de aquí al 2030, 200 millones de chinos van a salir del campo y se van a ir a ciudades, con lo cual eso genera un mercado. Ni hablar lo que está pasando en India, ni hablar lo que está pasando en otros países importantes, tanto de Medio Oriente también como de África y de Asia Central en general. Entonces, yo creo que ahí tenemos un futuro que es concreto. Pero ese futuro también tiene que ver con que respetemos a las potencias. Chile no va a resolver las rivalidades entre China y Estados Unidos. Chile tiene que ser capaz de convivir con esa rivalidad, pero también convivir en términos pragmáticos, con plena sujeción a cautelar sus intereses nacionales. En consecuencia, acá hay un futuro donde se requiere una capacidad del Estado, donde se requiere una burocracia más profesional desde el punto de vista de la Cancillería y reforzada, y donde se requiere a su vez tener claros esos objetivos mayores, más estratégicos, que tienen que ver con el océano, tienen que ver con el espacio exterior, tienen que ver con el ciberespacio, tienen que ver con la ciberseguridad, y que son elementos de futuro que debemos incorporar en nuestra lógica de negociación y en nuestra predicción estratégica con una adecuada conducción. Muchas gracias, Guillermo. Esa es la idea. Respuesta aquí al callo, precisa. Y voy con
Paz Zárate, también agrupando preguntas. ¿En qué consiste esto de condicionar el avance del TPP-11 con la aprobación del acuerdo de Escazú? ¿Por qué esta fórmula? Porque esta fórmula, yo pensé que había quedado claro, pero bueno, lo explicamos otra vez. Lo que está detrás, lo que realmente sucede, es una cosa importante, yo creo que es bueno que lo expliquemos de nuevo. Es bastante único en el mundo tener rayados en los principales edificios del centro de una ciudad contra un tratado y poleras contra un tratado. Eso habla de que hay una resistencia cultural, no al TPP-11 que la mayoría de los ciudadanos chilenos probablemente no hayan leído ni leerán, sino a un símbolo de algo, a un modelo de sociedad, probablemente más que cualquier otro acuerdo en particular, porque de hecho el TPP-11 no es demasiado diferente de la red de tratados que Chile tiene y que ha sido elogiada por organismos internacionales y por otros países. Entonces, lo que está detrás de esto es una sensación de vulnerabilidad de la población, de la cual cualquier gobierno responsable, luego del estallido social, tiene que hacerse cargo. Es decir, la vulnerabilidad viene porque estos derechos no han recibido la protección necesaria, donde históricamente, no han habido todavía suficientes instancias de diálogo y participación. Y por eso pensamos que es importante hacer una pausa, hacer un diálogo mayor para lograr un consenso mayor, porque la política de política exterior del nuevo pacto social y de la candidata senadora Proboste es de que la política exterior vuelva a ser una política de Estado y no solamente esté a la merced del gobierno de turno. Entonces, ese es nuestro compromiso, buscar un consenso y darnos una pausa. Y entre eso, la primera medida para reforzar los derechos ambientales que habíamos mencionado es el acuerdo de Escazú. Gracias, Paz. Cristian, la candidatura de José Antonio Kast ha sido particularmente dura con Cuba, Venezuela, por la situación de los derechos humanos. Pero cuando se trata de China hay una aproximación distinta. ¿Eso se debe a un tema de realismo en la política exterior? ¿Cuál es el matiz respecto a derechos humanos cuando hablamos de Cuba, Venezuela y cuando el candidato también se refirió al tema de China? Yo diría que es una inquietud no solamente genuina, sino que una convicción profunda, el tema de la libertad, el tema de los derechos humanos. Respecto de China, hay que ser una política realista. No podemos quedar fuera de una situación que está planteada en el mundo entero. Y en consecuencia, tomamos a China en su dimensión real y aceptamos el intercambio que se viene produciendo al punto en que se ha convertido en el primer socio del país. No obstante, vamos a mantener siempre, en el caso que se den violaciones de derechos humanos evidentes en China, una posición intransigente. De tal manera que no vemos, es difícil, claro que es difícil conciliar las dos situaciones. La China comercial y la China comunista son aparentemente realidades operando, digamos, y que debemos ser capaces de tener una posición respecto de las dos situaciones. Y entonces el punto de equilibrio es que tenemos una China que se consolida mundialmente desde el punto de vista económico, la cual nos es fundamentalmente necesario por razones de desarrollo, y una China que puede en algún momento, como el caso de Taiwán, que es una amenaza en cierne en estos días, la cual rechazamos profundamente. De manera tal que en esta materia de derechos humanos y somos yo vengo de ese mundo, vengo del mundo de los derechos humanos, inició el problema en Chile, ¿no? Y creo profundamente
en que todos los mecanismos que coayuden a contribuir a proteger los derechos humanos son todos bienvenidos, de manera tal que esa sería la posición básicamente. Gracias, Cristian. Senador Latorre, muchas preguntas también relacionadas al tema de este concepto de revisionismo, entre comillas, pero la pregunta concreta es la candidatura de Gabriel Boric. ¿Qué tratados miraría especialmente? ¿Qué tipo de tratados y con quién? ¿Con qué países y qué tipo de tratados? Sí, a ver, yo creo que esto ha provocado cierta histeria mercurial, lo llamo yo, ¿no? Vemos hoy día ciertas declaraciones ahí en el canciller Adaman, y hay toda una apuesta por generar todo un tema de algo que es muy común y es muy normal en modernizar los tratados de libre comercio, como explicaba al inicio. Nosotros lo primero que queremos hacer, antes de entrar, o creo que hay una pregunta previa, que es evaluemos los impactos que han tenido los tratados. Los tratados vigentes están vigentes, vamos a respetar la institucionalidad, hemos dicho que Chile no va a actuar de manera unilateral, pero lo que no se ha hecho en Chile, y que sí se hace en otros países, economías avanzadas, evalúan los impactos de los tratados, y una evaluación más integral, no solo económica, no es solo decir, a ver, cuánta inversión extranjera, cuánto intercambio económico comercial, sino que evaluar, por ejemplo, los impactos ambientales, evaluar los impactos sociales, laborales. Siempre se dice que los tratados de libre comercio per se generan beneficios, pero también generan, algunos ganan y otros pierden, ¿no? Y en ese sentido queremos mirar quiénes ganan y quiénes pierden, queremos hacer una evaluación. Y si de esa evaluación pueden surgir, y además, ¿por qué? Queremos, y quiero insistir en esto, queremos atraer inversión extranjera, pero con transferencia tecnológica, es decir, yo creo que hay un diagnóstico compartido que Chile no puede y no debe seguir solo exportando materias primas sin valor agregado, lo que fomenta el extractivismo, los conflictos socioambientales, etcétera, sino que tenemos que transitar hacia una estrategia de desarrollo sostenible. Y eso implica, lo he dicho varias veces, un rol más activo del Estado, un rol de un Estado emprendedor. Yo creo que estas discusiones se van a dar con el proceso constituyente. Entonces, en relación a lo que queremos hacer, por ejemplo, desarrollar política industrial, si queremos desarrollar energías renovables, etcétera, bueno, eso implica, o entrar en encadenamientos de valor con el litio, etcétera, bueno, eso implica, o puede implicar que hay determinadas materias o hay determinados tratados con algunos países que tendremos que evaluar, revisar, pero insisto, no vamos a actuar de manera unilateral, lo vamos a hacer respetando la institucionalidad, respetando las cláusulas de los propios tratados y además siguiendo las dinámicas que tienen los mismos tratados de permanente actualización, modernización, para hacerse cargo de los desafíos globales. Muchos de estos tratados se firmaron en los 90 o a inicios de los 2000, donde a veces los temas ambientales no estaban tan fuertes, los temas de género, todo el marco de empresa y derechos humanos, de pueblos originarios, por ejemplo, ¿no? A propósito de que estamos discutiendo en el proceso constituyente con escaños reservados a pueblo originario. Entonces, hay muchos desafíos que a veces los tratados de libre comercio solo miraron un único lente, ¿no? Que era la dimensión economicista, digamos, de los tratados, ¿no? Pero yo creo que tenemos hoy día desafíos globales que implica evaluar los impactos y modernizar algunos de estos tratados. Pero primero lo que hay que hacer es evaluar. Gracias, senador. Gracias por esta tanda de sintetizar las numerosas preguntas y que dirigimos a cada uno de los panelistas. Juan Pablo, te dejo para el cierre con nuestros invitados. Muchas gracias, Jorge. Por supuesto, faltaron muchos temas, no hablamos de cambio climático todavía, y la verdad es que, como yo decía, les podríamos hablar de muchos temas más, y muchas regiones más también. Hay un montón de desafíos globales, tecnológicos, etc. Por eso, en esta parte final, queremos darles la oportunidad a ustedes, por si hay algún tema que quieren profundizar, alguno que no quedó, alguna respuesta que le quieren dar a su contraparte, darle 2 minutos. Les pedimos cumplir porque estamos ya un poco pasados, pero tuvimos muy buena asistencia. Y partimos, ¿cierto? Partamos con el orden de la papeleta, entonces, que tenemos
Senador Latorre, usted tiene 2 minutos, temas que cree que pueden dar para 8 webinars o 8 seminarios, y ojalá personas. Por favor. Bien, a ver, yo creo que lo primero que queremos enfatizar es que nos vamos a tener que hacer cargo, si somos gobierno, de recuperar un cierto prestigio, una cierta imagen internacional que consideramos ha sido gravemente dañada durante este periodo del desgobierno, ¿no?, del presidente Piñera, con muchos ejemplos. El no firmar Escazú, creo que es un ejemplo en sí mismo muy grueso de una inconsistencia respecto a los discursos de Naciones Unidas, la presidencia, la COP25 y los desafíos de Chile en materia climática, la emergencia climática y ambiental, no firmar Escazú y los argumentos que se han dado me parecen que son muy inconsistentes y han perdido prestigio internacional. Ya hablamos sobre el Pacto Mundial de Migraciones para una migración ordenada, segura y regular, tampoco lo firmó y ha hecho también toda una política de las expulsiones masivas de personas migrantes, estas marchas antimigrantes, etcétera, también hemos sido portadas, digamos, internacional con este fenómeno. Por otro lado, las masivas, graves violaciones a los derechos humanos en el contexto del estallido social, otro ejemplo. Y actualmente, recientemente, el conflicto de interés del presidente Piñera en el caso Dominga, siendo en el primer periodo y que tiene secuelas hasta hoy día, una investigación penal abierta, una acusación constitucional recientemente presentada, también somos portada internacional y es parte de la vergüenza internacional. Entonces ahí tenemos mucho trabajo por recuperar en cuanto a un prestigio y un lugar internacional. Segundo, enfatizar que nuestra política internacional, queremos construir una política internacional feminista, una política internacional turquesa, verde y azul, que se haga cargo de la crisis climática y ecológica y al mismo tiempo que proteja el océano, la protección del océano, una política azul. Por otro lado, muchas gracias, senador, porque tenemos que irnos pero ahí introdujo 3 temas: reputación, turquesa y política feminista. Vamos con don Cristian Isque. Gracias, senador. Bueno, en primera instancia, nosotros tenemos la absoluta convicción de que para cualquier objeto de relaciones internacionales, política internacional, tenemos que ordenar la casa. Esta es una casa que está muy desarmada y por múltiples variantes, pueden ser algunas de origen legítima, como son las movilizaciones sociales, pero muy destructivas como las violentas. Un país que genera un grado de incerteza que va a tener consecuencias objetivas en el mundo económico. Entonces, ordenar la casa significa para nosotros reducir el Estado a un Estado eficiente, con alta capacidad técnica, que pueda asumir, digamos, un rol promotor de la economía y agentes económicos que sean lo suficientemente capaces de poder darle al país sostén en el sentido de la inversión y del desarrollo. En materia internacional, nosotros estamos claramente por defender principios y valores. El tema de los derechos humanos, la democracia es fundamental y nos jugamos por esa línea. Y seremos bastante inflexibles con los regímenes que violan los derechos humanos o que ya estamos acostumbrados a que violen los derechos humanos, que llevan 60 años en el poder o que llevan 30 años en el poder, siguen violando los derechos humanos, siguen habiendo denuncias de parte de Naciones Unidas y no cambia absolutamente nada. Entonces habrá que tomar medidas más a fondo. Perfecto, muchas gracias, Cristian. Me enseñó el tiempo también. Y vamos con la representante de Tenembroste. Pásate. Gracias, Juan Pablo. Como son 2 minutos, tengo que tomarme 1 minuto para corregir algunos hechos con respecto a la exposición del senador Latorre. Es falso que los tratados no se evalúan. Todos los tratados se evalúan.
La Subrey está siempre evaluando los acuerdos, es una tarea permanente. La página de la Subrey está llena de documentos de evaluación. Yo creo que el problema es cómo el Frente Amplio intenta darle un sentido y un contenido a un programa que expresa una línea que luego el candidato trata de llevar por otro lado. Porque el programa dice, no se refiere al mecanismo que está implícito en todos los tratados, que no es novedad para nadie, de revisión normal entre las partes. Tan es así que el candidato luego intenta decir que se refiere solamente a un contacto bilateral y a algunos tratados, pero luego Daniel Jadwe, líder del Partido Comunista, dice que es una revisión total e incluso menciona a Donald Trump, que es el ejemplo, el paradigma de las decisiones unilaterales respecto a los tratados. Entonces la verdad es que no se entiende cuál es la política a este respecto. Y también se entiende que hay mucha simplemente falta de información. Tan es así que se evalúan los tratados, que existe una moratoria para tratados de inversión desde el año 2003. Solo se ha negociado después en el contexto de capítulos de inversión, con una protección mucho más elevada para el poder regulatorio del Estado. Chile empezó en los gobiernos de centroizquierda a reemplazarlos progresivamente por una normativa que protege el poder regulatorio del Estado. Y en el gobierno de Yarna Proboste vamos a seguir en esa línea que es propia de las democracias desarrolladas. El trabajo se ha hecho por una subsecretaría que está prestigiada por defender los intereses de Chile. No, tengo un solo minuto para decir la síntesis del programa de Yarna Proboste y de Nuevo Pacto Social. Se enraiza en la tradición de una sólida tradición del manejo de las relaciones internacionales de Chile. Se ha basado en la escucha de la comunidad, evitando una perspectiva de élite. Esta propuesta está ligada a la gente, es asequible a toda la ciudadanía, invito a todas las personas a leerlo en la web de la candidatura. Es una candidatura, sí, voy a terminar. La prioridad de este programa es el trato a las personas, comenzando con el medio ambiente, los ciudadanos, los funcionarios, los pueblos indígenas, las mujeres, Gracias, toda la población. Tengo que cortar para ser justo con todo. Y por último, Guillermo Holzman representando la candidatura de Sebastián Sichel. Termina Guillermo y yo después me despido de ustedes y doy la palabra a Jorge. Por favor. Muchas gracias, Juan Pablo. Muchas gracias por compartir con todos los representantes de las demás candidaturas y tener la oportunidad de ver las aclaraciones que cada uno de nosotros ha realizado. Primero, quisiera aclarar de que el mecanismo de screening que nosotros estamos planteando para las inversiones lo vemos realmente como un impulso a estas inversiones, pero inversiones de calidad. Que sean de calidad y que tengan un impacto en nuestras pymes, que tengan otro impacto en nuestra plataforma industrial, que tengan un impacto en las regiones, donde además también, tal como sucede con las reglas de la OCDE. Por lo tanto, yo creo que acá nosotros no estamos ni por casualidad, digamos, en un camino de discriminación de las inversiones. No, inversiones de calidad, digamos, en forma transparente, como efectivamente lo dice la OCDE. Lo otro, necesitamos un refuerzo profesional de la Cancillería, porque hoy día Cancillería no se transforma solamente en un edificio, sino que se transforma en un elemento coordinador para que las regiones se puedan potenciar, para que los pueblos originarios puedan participar, para que la ciudadanía pueda participar en el desarrollo e implementación de lo que viene a futuro. Estamos en un nuevo ciclo y ese nuevo ciclo requiere una mayor profesionalización de la Cancillería con los recursos adecuados para ello. También necesitamos los chilenos en el exterior. Los chilenos en el exterior necesitan tener una capacidad de canalización de sus demandas y un Estado que esté presente con ellos, aprovechando todo lo que es la transformación digital. Pero también vamos a estar preocupados de las oportunidades. Este nuevo ciclo que se vive a nivel mundial y que lo queremos iniciar acá en Chile está centrado en las oportunidades, como también en enfrentar adecuadamente los riesgos y amenazas que tenemos. En consecuencia, si vamos a trabajar en la multilateralidad, para las urgencias, los comités binacionales, que es una buena opción y que nos permita a nosotros colocar las ideas y también implementar e ir integrando a otros países en aquellas cosas que a todos nos importan, que es la recuperación económica y que efectivamente la gente tenga una idea de desarrollo y esa luz al final del túnel efectivamente exista. ¿Y eso se puede? Claro que se puede. Bueno, muchas gracias, señor el tiempo. Yo con esto, por lo menos por mi parte, quiero agradecer a todos y todas que nos acompañaron esta mañana. La verdad que fue un gusto tenerlo, ¿cierto? Al senador Latorre, a Cristian Bisquet, a Topaz Zárate, a Guillermo Holzman, y poder escucharlo, tener más precisiones, ¿cierto? Incluso descubrir ciertas coincidencias, la preocupación un poco por los efectos de la globalización, que como lo hemos hablado con distintas personas, cruza a todos los países, todas las regiones del mundo,
y también una apuesta por la cooperación internacional que veo que está habida por parte de todos ustedes. Así que por mi parte me despido, le doy gracias a Jorge por esta actividad, ya veremos la próxima elección, pero eso es harto tiempo más. Y les deseo, bueno, un buen día, así que estén muy bien por mi parte. Jorge, tiene la palabra. Solo complementar a Juan Pablo, muchas gracias a los 4 invitados panelistas, a la masiva audiencia que tuvimos hoy día, muy participativa más en las preguntas. Y en lo personal creo que fue un debate muy positivo porque pudimos tener definiciones y coincidencia y también diferencia entre las candidaturas, que es lo que también buscamos como Atina Lab y Centro de Estudios Internacionales, que es dar más información a la comunidad para su toma de decisión, en este caso en la elección presidencial, y siempre van a encontrar en nosotros este ánimo, esta voluntad de promover los temas de política exterior, que muchas veces quedan relegados a un segundo plano por la política contingente o doméstica, y eso de ninguna manera significa que esto no sea tan importante para el país como lo ha sido en su historia. Así que les deseamos un buen día a los panelistas, a quienes nos están acompañando, y muchas gracias también, Juan Pablo, por la gran moderación. Muchas gracias, que estén muy bien. Muy buenos días. A todos, gracias. Gracias.